Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, con este tema iniciamos nuestra edición en el día de hoy, como siempre llevándole a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan en toda Colombia, en la frontera binacional, y una en Aruba, en la señal latinoamericana, que nos permite amplificar nuestra señal en el Caribe latinoamericano. También estamos saliendo por nuestro Facebook Live, que nos permite también estar en cualquier parte del mundo, así como en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, siempre Venezuela Radio. Y nuestra opción en nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Además, nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. Opciones informativas siempre dispuestas para llevarles a ustedes la mejor información. También nuestro equipo que nos permite realizar estas emisiones, Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico. Está también Alex Meneses en este momento desde la cabina de Radio San José de Cúcuta controlando la señal. También su servidor Alan Peralta y el equipo de corresponsales que día a día nos acompaña para llevarles a ustedes la mejor información. Iniciamos entonces así nuestra edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Venezuela Democrática Unida. Este fue el movimiento que se ha conformado durante el día de hoy. Está integrado por ciudadanos y dirigentes independientes con trayectoria política. Este espacio nació para agrupar las fuerzas políticas democráticas del país e impulsar el camino hacia la libertad, según lo explicaron. Ese movimiento se constituyó durante el día de hoy. Juan García, diputado a la Asamblea Nacional, dio lectura a la proclama que busca ayudar a restaurar la democracia y la libertad. Es por ello que se acompaña el esfuerzo unitario, la convocatoria de unas elecciones primarias para junio del 2023 que adelanta la Plataforma Unitaria Democrática para que el pueblo venezolano construya su opción, un candidato o candidata presidencial unitario y popular para derrotar y derrocar a la dictadura, acompañado de propuestas concretas para resolver la crisis y retomar la democracia como un proyecto de largo aliento. Posteriormente, Rodrigo Cabezas, economista, profesor universitario, parlamentario, exministro de Finanzas, subrayó que Venezuela Democrática Unida insurge para acompañar y ayudar a la Venezuela en la búsqueda por una democracia en libertad, ser parte de un esfuerzo unitario para la convocatoria de elecciones primarias para junio del 2023 y respaldar el proceso de elecciones del año 2023 para que este sea exitoso. Así que se conforma un acuerdo nacional que permite adelantar la organización de estos grupos llamados independientes o factores o voceros de los llamados independientes que generalmente pues apoyan el tema democrático. Y hablando de democracia, hablando de valores democráticos, hablando de todo esto, hay que reseñar un tuit que publica Tamara Sujú, defensora de derechos humanos en Venezuela. Y este tema se refiere al caso del teniente coronel Igber Marín Chaparro, preso político encerrado y enterrado en las celdas de tortura de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Él se ha puesto en huelga de hambre indefinida a partir de hoy, exigiendo sus derechos mínimos, como mandan las normas internacionales de reclusión, como es el hecho de tener sol, acceso al sol. No le permiten ver la luz del día. Sus visitas y llamadas a la redención, pide ser trasladado al centro ordenado por el tribunal, el cierre de la Casa de los Sueños, la liberación de los presos políticos y los norteamericanos, la presencia de la Fiscalía, Defensoría, el representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los embajadores de Colombia, Francia, Chile, Francia y Argentina y el nuncio apostólico,
hace otras peticiones para la mesa de negociación. El teniente coronel Marín Chaparro fue el primero de su promoción, el mejor oficial en la historia de la Academia Municipal, de la Academia Militar, y ha sido torturado día a día. Tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su detención fue declarada arbitraria por las Naciones Unidas y su caso está denunciado ante la Corte Internacional de Justicia y por el Casella Institute al fiscal Karim Khan. Es esta situación que presenta el teniente coronel Iker Marín Chaparro, a quien se le están violando todos sus derechos. Imagínense ustedes, una persona que no tenga acceso al sol durante toda su reclusión. Un derecho esencial, básico, psicológicamente necesario. Poder ver el aire libre, poder ver el ambiente, el cielo abierto. Y a esta persona se le niega ese derecho esencial. De verdad que son muy miserables quienes mantienen a los presos políticos bajo estas circunstancias y estas condiciones, por decir lo menos. Y ahora pues también vamos a escuchar, estamos hablando del tema de los presos políticos. La familia de los presos políticos quiere que ellos pasen su Navidad en libertad y vienen desarrollando una campaña al efecto. Escuchemos esta campaña, esta promoción que realizan los familiares de presos políticos en Venezuela. Desde Familia SOS Libertad le deseamos a todos los ciudadanos unas bendecidas Navidades en unión familiar. Rogamos a Dios para que reine la paz y el amor en nuestros hogares, con el retorno de nuestros seres amados que se encuentran injustamente privados de libertad. Amado hermano Juan, te esperamos estas Navidades en casa. Amado hermano Larry, te esperamos en esta Navidad. Leobardo, te esperamos en estas Navidades con nosotros, en unión familiar de nuevo. Amado hijo, capitán Franklin Leal, te esperamos en casa en esta Navidad. Amado hijo Jefferson, tu hermana y yo te esperamos en casa estas Navidades. Hernández Figuera, hijo, te esperamos en casa en estas Navidades. Mi hijo amado Alberto, te esperamos en casa esta Navidad. Amada hija, te esperamos en casa en estas Navidades. Ivonne, tu familia te espera en casa esta Navidad. Amado hijo John Jairo, te esperamos en casa toda tu familia. ¡Estas Navidades! Amado hijo Franklin, tu familia te espera en casa estas Navidades. Queremos a Daiven en nuestro hogar en este año, en diciembre. Jefferson, amado esposo, te espero en casa en estas Navidades. Dale, querido hijo, te queremos en casa estas Navidades. Hijo Juan Carlos Bolívar, te espero en mi casa estas Navidades. Querido hijo Marco Antonio, lo espero en casa en estas Navidades. Querido hermano Carlos León, te esperamos en casa en estas Navidades. Hermano Ángel, te esperamos en estas Navidades. Pedro, te esperamos en casa estas Navidades. Nicolás Maduro, deben dejar el odio y los tratos crueles y inhumanos hacia nuestros seres amados. Es época de reconciliación, es época de amor, es época de paz y reencuentro familiar. Los hijos, esposas, esposos, padres, abuelos, hermanos y familiares estamos esperando en casa a nuestros seres amados para poder compartir junto con ellos estas Navidades. Por una Venezuela libre y sin presos políticos. Bueno, muy duro. Todas las Navidades que se han perdido las familias y los presos políticos por estas detenciones arbitrarias, la mayoría de ellas. Y nosotros nos solidarizamos con estas personas que sufren, porque no solamente sufre el preso político directamente, sufre la familia. La familia también es encarcelada junto con el preso político y nosotros debemos solidaridad con estas personas que día a día no hacen sino pensar en su detenido. El ministro de Asuntos Exteriores de España, Juan Manuel Álvarez, señaló al secretario general de las Naciones Unidas su total respaldo y el respaldo de España a que se relance el diálogo entre venezolanos en México en declaraciones a los periodistas tras el 9º foro de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas que se celebra en la ciudad marroquí de Fez,
Álvarez apostó a la vuelta de negociaciones en México, suspendidas en el 2021 para que puedan dar frutos de una vez por todas, señala. Las negociaciones fueron suspendidas en octubre del año pasado por la delegación chavista en protesta por la extradición del empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, a los Estados Unidos. Y ya que estamos en época del Mundial de Fútbol, un niño venezolano realizó la proeza de adaptar el álbum del Mundial al lenguaje braille. Él es ciego y es un joven venezolano que cuenta su historia a través de esta colaboración que nos presta la voz de los Estados Unidos de América. Veamos. Bueno, va a ganar Argentina porque además de que son muy buenos jugadores, pues tiene a Messi. Bueno, todo esto comenzó cuando le compraron el álbum a mis hermanitos. Yo les dije, papá, yo también quiero llenar ese álbum. Bueno, pues nos pusimos a pensar cómo adaptar el álbum y pues lo logramos. Y descubrimos la manera que era colocar silicón en el recuadro donde se iba a pegar la barajita, luego escribir el número en papel contact para pegarlo en el recuadro, luego adaptar la barajita para pegarla. 17. Después de llenar este álbum, lo quiero subastar y el dinero que recaudemos va por una fundación que lo necesite. Mi video se hizo súper viral, o sea, la gente me comentaba demasiado bonito, de verdad. 18 de Francia, ahora mañana, a ver si... El oído es el que más me guía de todos los sentidos. ¿Te habrán gritado de esquina a esquina? Papi, buena noticia. ¿Qué pasó? Chiche puede. Mira. Papi, pero no dañe esa. Mira. Papi, pero no la dañe. Mira. Oye, pero qué bonito este ejemplo de este niño venezolano. Miren, su limitación por estar ciego no es limitación, la ha transformado en una manera creativa de desarrollar su ser. Lo vemos en varias actividades y ahora haciendo este trabajo tan enorme que es una gran satisfacción para él, pero él piensa no solamente en él, él piensa en los demás, porque va a colocar este álbum en subasta para ofrecer ese dinero a fundaciones venezolanas de apoyo a los niños. Muy bello el ejemplo de este niño venezolano. Bueno, amigos de Venezuela, siempre Venezuela, seguimos con el programa, más información. México detuvo a más de 16,000 migrantes en el lapso de 4 días, incluidos casi 5,000 ciudadanos venezolanos, informó el Instituto Nacional de Migración del país. La autoridad migratoria dijo en un comunicado que exactamente 16,096 migrantes de 46 países fueron detenidos en 22 estados mexicanos entre el 17 y el 20 de noviembre. La mayoría de los migrantes procedían de países de América Central y Sudamérica, incluidos 4,968 venezolanos, 2,987 guatemaltecos, 1,381 nicaragüenses, 1,311 hondureños y 1,285 ecuatorianos. El Instituto Nacional de Migración explicó que incrementó los servicios de los centros de atención a migrantes en varios estados, como Aguascalientes, Chiapas, Durango, Hidalgo, Puebla, San Luis de Potosí, Veracruz y Zacatecas, debido a la afluencia de personas en tránsito y a los peligros que enfrentan como traficantes y las temperaturas cada vez más bajas. Este es el balance. En 4 días, 5,000 venezolanos detenidos por la Autoridad Migratoria de México en los 22 estados de este país. Importante esto. Seguramente ellos se fueron también por el toque
de la estrategia reptiliana que le aplicaron desde el exterior, en la fantasía absurda de la comisión parlamentaria que investigó el tema de la migración venezolana. Bueno, vamos a escuchar y ver cómo la intolerancia nuevamente toma las puertas del Estado venezolano. ¿Y esto por qué digo intolerancia? Porque la alcaldía del municipio de Junín, de la ciudad de Rubio, en el estado Táchira, realizó una reparación a una cancha que está ubicada en esa zona. Y resulta que el alcalde descubre que al día siguiente de haber hecho los trabajos, funcionarios del gobierno nacional procedían a destruir lo hecho. Vamos a ver la molestia del alcalde y cómo reaccionaron en estos actos de intolerancia. Buenos días. Mire, vecinos de Rubio, por gente como esta es que Venezuela no avanza. Nosotros la semana pasada, un placer, chamo, Jackson Carrillo. La semana pasada hicimos una inversión que no la hacemos con plata del bolsillo, la hacemos con plata de los impuestos. Y esta gente que tiene el corazón rancio, que no entienden la necesidad imperiosa de transformar a Venezuela, de que aquí cabemos todos, están haciendo esta cochinada. Esto es lo que desagrada. ¿Cómo les parece a ustedes? Evalúenlos, porque esto no es plata de mi bolsillo, esto es plata de los impuestos. ¿Dónde es que usted dice que está el jefe? Allá en la oficina. Vamos a revisar a dónde está el jefe. Muy buenos días. Buen día. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo me les va? Bien. ¿Quién fue el que dio la orden de borrar el logo El director del gobierno de Junín? El director de Fundacomunal. ¿Quién es el director? Yo. Ajá, mire, ya está el director. Por gente como esta, si puede me regala su nombre que estamos transmitiendo en vivo. Bueno, por gente como esta es que Venezuela no ha avanzado. No le permito. Por gente como esta, no me toque, hermano, no me vaya a tocar. No me vaya a tocar, no me vaya a tocar. Por gente como esta, mírenlo aquí. Es que este país no avanza. Es que este país demanda un cambio de que aquí, hermano, usted tiene que entender de que aquí cabemos todos. Y que chavistas, adecos, copeados somos igualitos. Y que una pintura en un piso no determina la elección de un gobernante. No sea tóxico. El gobernador ha hablado aquí de que tenemos que entendernos como hormigas de una misma cueva. Y usted está llevando la contraria. Dele pena, hermano. Dele pena, porque por eso es que se ha ido esta gente de Venezuela, por gente como usted, por ridículos como usted, chico. Pues claro que sí, pero yo represento la mayoría en el pueblo de Junín, porque hoy hace un año el pueblo nos eligió, y nos eligió para reedificar, y nos eligió para hacer el... Bueno, vean ustedes, tremendo rollo se armó allí en la cancha que había reparado la alcaldía de Junín, en el estado Táchira, en Rubio, estado Táchira, y cómo en medio de la greca los funcionarios del chavismo, pues de manera abusiva no responden por los hechos que vienen cometiendo, pero el alcalde estaba muy molesto por la situación que había encontrado allí. Definitivamente. Bueno, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ha dicho: yo no voy para las elecciones presidenciales, así que no me tomen en cuenta. Aseguró que no tiene pensado postularse a las elecciones presidenciales previstas en el 2024. Por ahí han salido varias encuestas recientemente diciendo que yo estoy puntuando en un escenario de otro índole. Y yo le respondo a quienes en esa propuesta se acercan: dejen esa travesura por los momentos, dijo Rosales a los medios de comunicación. El mandatario regional enfatizó que actualmente se encuentra muy ocupado en recuperar los servicios públicos del estado Zulia. Yo lo que ando es muy ocupado en los temas eléctricos, en los acueductos, en las inundaciones, en las escuelas, en los hospitales y en los problemas del Zulia, sentenció, por lo que no voy a presentar mi nombre a la candidatura presidencial. Bueno, lo dice hoy el gobernador de Zulia, Manuel Rosales. ¿Podrá cambiar de idea? En la política, como alguien decía, todo es dinámico. Bueno, vamos a escuchar el reporte desde la costa oriental del lago de nuestra corresponsal Rixia. Escuchemos este reporte.
Gracias por el pase en los estudios desde la costa oriental del lago, específicamente el municipio Lagunillas, estado Zulia, para cada uno de ustedes a través de Siempre Venezuela. Queremos resaltar también el área positiva que tenemos en el estado Zulia y en la costa oriental del lago. Y en este caso estaremos conversando con un joven, Jesús Hurtado, estudiante de comunicación social y animador en diferentes medios del municipio Lagunillas, ya que obtuvo el galardón de Zuliano Internacional y en este caso el premio Zuliano de Diamante, un premio que lleva más de 50 años que se está proyectando en el estado Zulia y es del municipio Lagunillas. Buenas tardes, Jesús, para Siempre Venezuela. ¿Cómo te sientes ante lo que ha sido este galardón? Buenas tardes. Bueno, mira, primeramente agradecer a todos esos medios de comunicación que están pendientes de todo lo que se viene por allí. Fue una experiencia maravillosa el formar parte de esta 55ª edición de los premios Zuliano Internacional, traer a la costa oriental del lago, ser el primero en traerse este Zuliano de Diamante. Ya por ahí se está conversando también pues el poder traernos el próximo año una placa, o sea, ya vendría siendo el Zuliano Internacional, la placa con mayor peso dentro de la organización. Y pues esto es algo que nos llena de satisfacción como citogense, saber que estamos haciendo un buen trabajo y que se está viendo reflejado a través de estos premios. Ahora, ¿qué llamado le haces inclusive a los jóvenes? Porque eres un joven que se encuentran en su país o que se encuentran a nivel internacional también. Cuando la situación que se ha vivido en Venezuela, ellos han manifestado, he perdido la esperanza de todo este esquema. ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, el mensaje sería pues que luchen por sus sueños, sean perseverantes, constantes y pues mientras hagamos las cosas con pasión y nos guste lo que estamos haciendo, todo esto va a dar sus frutos en un tiempo determinado. Así es, este fue Jesús Hurtado, es el primer galardonado del municipio Lagunillas y en la categoría de animación, ¿no? Que estaríamos entrando para el próximo año en la que estaría optando. Sin embargo, es importante resaltar que él obtuvo el premio Zuliano de Diamante, un premio a nivel internacional que se desarrolla en el estado Zulia por más de 50 años. Esta es nuestra nota positiva en el día de hoy, no sin antes recordarles que deben continuar siguiendo las redes también de NotiRed VE. Nuevamente queremos agradecerle a todo ese equipo desde Colombia, donde nosotros le estaremos brindando toda la información a nivel de la costa oriental del lago y del estado Zulia. Para todos ustedes, reportó Rixia Navarro. Bueno, interesante esta nota positiva de Rixia Navarro. Bueno, un tema muy bellísimo, a flor de piel, tema que lo debemos haber escuchado muchas veces. Oh, señor Carlos, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas tardes. Se me quedó congelado Carlos Buscate y el Miura. Seguimos aquí con más información mientras esperamos que se reactive la señal ahí con Carlos Buscate. Buenas tardes, Alan, y a la Siempre Venezuela Radio. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre al programa. ¿Cómo están esas noticias? Bueno, las noticias están bien. El que debe estar mal es Maduro porque le han dicho mala paga. Y se lo ha dicho de frente, nada más y nada menos que Francisco Lloreda, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, quien manifestó que su país, que Colombia, puede producir energía sin necesidad de importarla de otra nación como Venezuela. Cabe acotar que el gobierno de Petro ha insistido varias veces en que su país necesita del gas venezolano, pero recordó este ejecutivo, señor Lloreda, el caso de Alemania, afirmando que es patético, que abandonó todo el desarrollo de sus combustibles fósiles, pero siguió consumiendo petróleo y gas ruso. Dijo que nadie en Colombia piensa que Maduro es más confiable que Putin. Oye, nadie en Colombia piensa que Maduro es más confiable que Putin. La experiencia indica que Maduro es mala paga y que no cumple. Nada más y nada menos. ¿Qué tal? Bueno, imagínate, una posición bastante inholgada, Alan, porque ya son palabras mayores.
Claro, y no deja de tener razón, sino que lo digan los cientos de colombianos, los miles de empresarios colombianos que quedaron embarcados con el tema de los compromisos que tenía el gobierno de Venezuela en el tema Cadivi. Muchos de ellos exportaron productos desde Colombia a Venezuela y a la hora de cobrar su exportación, el gobierno les pintó una paloma, el gobierno chavista les pintó una paloma y les dijo que no les iba a pagar. ¿Y cuál es la razón? Pues que no me da la gana de pagarle. Y muchas deudas quedaron pendientes allí de eso. Y eso es lo que en parte hace más lento el proceso de reapertura comercial binacional, porque la gente en Colombia, el empresario colombiano, el exportador necesita garantías que Venezuela en su momento prometió y no cumplió. Y el régimen de Maduro se ha caracterizado por eso, prometer y no cumplir. Le promete y le incumple al pueblo venezolano. Imagínense ustedes a empresarios colombianos. Bueno, tenemos problemas con la señal de Carlos, pero esa es la situación. O sea, el empresario colombiano, ¿cómo va a atender esos requerimientos? Y todo deriva, estas declaraciones derivan de el anuncio de una empresa que supuestamente suministraría gas a Colombia a través del gasducto construido durante el tiempo del gobierno de Hugo Chávez Frías y el presidente, y en ese momento el presidente de Colombia. Ahora, ¿podrá Venezuela garantizar el suministro de gas? ¿Podrá Colombia creer en Venezuela? Ese es el gran tema en este momento. Alan, esa conjetura es válida totalmente. Uno, Venezuela no tiene en este momento el transporte adecuado para poder transportar gas licuado o gas natural. ¿Dónde está por lo menos el transporte pesado que tenía PDVSA? Que por cierto, muchos de esos transportes son levantados bajo sanciones, empresas Bflor, Transportes Terminales Maracay. ¿Qué garantía le pueden ofertar a esta empresa colombiana para poder transportar ese gas natural? Yo lo veo muy difícil. Ahora, una cuestión es lo que digan ambos presidentes, las cancillerías y los ministerios de petróleo de ambos países, pero ¿estarán de acuerdo las empresas privadas de Colombia para el transporte, compra y tener la seguridad pertinente, sobre todo de esta compra de gas natural, de un hidrocarburo y a nivel internacional, Alan? Bueno, yo creo que no, y fíjate que eso lo veo en la respuesta de Ecopetrol. Ecopetrol muy discretamente ha dicho, Petróleo de Venezuela no está en capacidad de ofrecerle gas a Colombia en este momento debido a su condición interna. ¿Y qué es lo que quiere decir Ecopetrol con esto? Que PDVSA ha sido abandonada, ha sido dejada por parte del régimen de facto y esa capacidad pretendida que tienen de exportar no la tienen. O sea, el petróleo y el gas lamentablemente se están quedando en el subsuelo de Venezuela y ahí van a continuar por un buen tiempo hasta que no haya inversiones de altísimo nivel. Decían varios economistas por allí que entre 2.000 y 3.000 millones de dólares de inversión necesitaría para poner más o menos en marcha la producción petrolera y con ella la del gas. Fíjate algo, Alan. Una de las zonas donde hay más gas natural en Venezuela es en La Guajira y en la parte de la costa oriental y en la zona suboccidental, en la carretera que va a la Machiques Colón, entre la Cañada, Machiques y la Villa del Rosario. Y fíjate algo, ahí estaba parte de la sede de Chevron Oil, Chevron Gas y por supuesto la extinta empresa que hoy día no están en el occidente del país, ni siquiera en el oriente. Es decir, están aquí en Colombia, están en Barranca Bermeja y otros se fueron hacia el Ecuador, a la Amazonía, donde está la zona petrolera del Ecuador. Ahora, ¿con qué podrían responder realmente la empresa PDVSA
hacia Colombia. Estoy contigo en este punto. No van a poder. No hay una posición ni económica ni de infraestructura. Es más, te cuento, Carlos, que Y el problema es que no hay buques mercantes, no hay buques petroleros. es más, te cuento otra cosa, Carlos. Las grandes empresas internacionales no asoman ni por casualidad el tema de invertir en Venezuela. Hasta que no haya las garantías necesarias. No va a haber garantías. Si no hay cambio de gobierno en Venezuela, así de sencillo, vamos a planteárnoslo, vamos a hablar a calzón quitado. Si no hay cambio de gobierno en Venezuela, no va a haber las garantías que necesitan los inversionistas internacionales para poder meter sus dineros en Venezuela. Y entonces Venezuela va a tener que depender, el régimen de facto va a tener que depender de capitales golondrina, que lo que vienen a ganar lo máximo que se pueda, sin importarle la condición del pueblo, sin importarle la condición de las empresas. Solamente ganar es su concepto. Y no es un ganar a favor del país, nunca. Los capitales golondrina nunca piensan en eso. Y es la única opción que tiene el régimen. Ahora, yo te hago una pregunta y la audiencia va a entender esto que voy a versar. Alan, ¿tú sabes cuánto tendrían que invertir en las sedes, en la subsede, en algunas pequeñas refinerías que son los puntos para poder elaborar tanto el petróleo, el gas, los fluidos? Y por supuesto están trancados porque parte de esas tuberías petroleras que son muy diferentes a las demás están hoy robadas, ya están en la chatarrería. Y hay zonas que son kilómetros sobre kilómetros que no existe. Los oleoductos, que era visual verlos en cualquier parte del país. Ahora, ¿qué empresa se tirará a los locos para poder invertir? Y eso son millonarias sumas, Alan. Aparte de eso, hombres capacitados, especializados en petróleo. Ahora, lo tenemos actualmente en Venezuela, cuando ya PDVSA no existe personal calificado para este punto, y menos ahora con una extravagancia de esta. Allá hay una mentira, un pote de humo, y por supuesto no veo alguna solución en este punto de PDVSA. Bueno, ¿cuáles serían los financistas del gobierno? Los que esperaría el gobierno que la invirtieran en Venezuela. Ellos dicen que los turcos, y los turcos son miembros de la Alianza del Atlántico Norte, ellos no van a participar en esa vaca loca porque no van a enfrentarse a Estados Unidos. Dicen que los chinos ya no le quieren prestar ni un dólar a Venezuela por la enorme deuda que hay, por las enormes condiciones que hay. Además que ellos ya se dan por bien pago con quedarse con el 70% de lo que Venezuela exporta por el pago de deudas y compromisos. ¿Quiénes serían los iraníes? Los iraníes tampoco se meterían en Venezuela porque es una inversión de altísimo riesgo. Ellos colocar recursos en Venezuela es una inversión de altísimo riesgo porque están fuera de su zona natural de acción y de control. Ellos no pueden garantizar que lo que ellos inviertan acá no sea objetivo de ataque por parte de sus enemigos naturales, que son los Estados Unidos. ¿Cuáles son los otros inversionistas que Venezuela tiene? ¿Cuáles son los otros? No hay ninguno. Bandidos. No los hay. No los hay. Puro bandido, gente que por viene. Supuesto, los corsarios, los bucaneros que hay actualmente en el Caribe. Sencillamente, claro. Alan. Esa es la única opción que tiene Venezuela de financiamiento, no hay otra. Entonces le caen a coba al pueblo venezolano. País de chulo, porque hemos estado ya en una vaguada total. Claro, que vienen recursos, le dicen a Venezuela que vienen recursos. ¿Recursos de dónde, papá? ¿De dónde? ¿De dónde? Si los inversionistas serios le dicen a Venezuela ponga condiciones serias para poder invertir. Y la única manera de poner condiciones serias en Venezuela es que se vaya el régimen de facto, que se vaya el chavismo del poder. Esa es la única manera. Mientras tanto sigan viviendo
de las migajas, sigan viviendo del robo, de la expoliación de los recursos naturales que tiene Venezuela. Esa es la única opción que tiene el país como real, pero lo demás es puro bla bla, pura pajita. Alan, ¿tú sabes cuánto sería la inversión en volver a activar la refinería del Palito, las refinerías de Paraguaná y las refinerías que hay en la costa oriental del lago? Hoy día, la refinería de San Lorenzo, de San Timoteo, conocido como Moteo, se han robado más del 70% de los elementos de las estructuras de hierro, de acero, etcétera. ¿Cuánto sería esa inversión? ¿Qué país podría sostener en capacidad económica, financiera, poder de nuevo atribuir estos logros a la estatal petrolera de Venezuela, pero con otra gente, con otro margen? Y por supuesto debe haber una ganancia para los países o los socios capitalistas que tendrían que entrar a el tema de los hidrocarburos en el país. Yo me acuerdo haber visto un trabajo de Francisco Monaldi, economista, que hablaba de 12.000 millones de dólares necesarios para invertir en la industria petrolera para ponerla no al 100, pero por lo menos operativa. 12.000 millones de dólares. Eso no es cualquier mama de perro. 12.000 millones de dólares. Pero también hay otra cosa, Carlos. ¿Quién en su sano juicio se va a meter en una vaca loca como esta cuando Venezuela y su régimen le ha caído a coba, como lo reconoce el señor Francisco Lloreda? Lo ha dicho. Maduro es mala paga. ¿Quién se mete en esa vaca loca? Oye, y el otro tema sería, para terminar este puntito, estoy loco por preguntarte algo, Alan. ZP, que fue una de las empresas más importantes a nivel petrolero de Venezuela, hoy día está en Ecuador y está aquí en Colombia. ¿Tú crees que esa gente volvería al país a reactivar las funciones como empresa básica? Porque ZP cumplió casi una centuria. Alan, a ellos les quitaron todos los terminales en la ciudad de Maracaibo. Ahora fíjate algo, no hay un muelle en la costa occidental. Cuando hablamos de la costa occidental hablamos de San Francisco y Maracaibo, que haya un muelle que esté funcionando. Todas las barcazas están hoy fuera del país y el resto, para nadie es un secreto, están hundidas en el lago de Maracaibo. Eso es una inversión sumamente más multimillonaria aún. Mira, yo me acuerdo que hace algunos años alguien decía por allí, no vaya a ser que los venezolanos terminemos por comernos el petróleo y el gas. Y creo que eso le ha caído como una maldición gitana al país. No vaya a ser que teniendo las más grandes reservas internacionales de petróleo probadas, no activas, probadas. Venezuela le toque comerse el petróleo porque no le va a alcanzar el tiempo para el tema de la economía mundial, en un momento en que la economía mundial marcha en contravía de los combustibles fósiles y marcha hacia la vía de energías naturales renovables. Entonces, no vaya a ser que otra gran tragedia del chavismo sea habernos dejado sin oportunidades reales para desarrollar nuestra industria petrolera en el país. Alan, te tengo que hacer una pregunta muy rápida. Guyana argumentó que Venezuela no tiene absolutamente nada. Muy sencillo. No, Guyana lo que dijo es lo que tenía que decir, pero es que Guyana carece de argumentos históricos. Es que ese es el problema de Guyana. Por supuesto. Guyana depende de lo que hizo la Gran Bretaña en su momento. En el momento del laudo arbitral y rito de París, de 1899. Allí Guyana no existía, no estaba ni en la idea de país independiente. Ahora que es país independiente, no tiene argumentos históricos, pero quiere irse por los argumentos de la práctica.
de la posesión de la territorial. práctica, correcto. Claro, la posesión Ahí territorial hablaríamos, sí la tienen. ahí hablaríamos de un tema, el tema más fácil, porque habríamos que hablar de un pequeño precolonialismo, Alan. Se llevarían hacia atrás, hacia el pasado, y recordarían ellos sus emociones cuando eran dependientes del Reino Unido, o de Inglaterra, más fácil. Mira, Guyana tiene el apoyo de CARICOM, donde, por cierto, no me canso de decirlo, Cuba votó en contra de Venezuela en el tema de Venezuela. En el tema del Esequibo. Cuba votó en contra de Venezuela. La gran hermana, la gran aliada, la gran todo de Venezuela le metió el puñal por la espalda a Venezuela y el régimen de facto callado, como si lo hubiesen violado. O sea, callado. Se quedó callado. Sí, una puñalada trapera. Claro, claro. Y entonces, los argumentos de Guyana son ahí está enfrentado argumentos históricos y jurídicos que los tiene Venezuela versus la realidad de la posesión que ha hecho Guyana. Y allí es donde va a decidir la Corte Internacional de Justicia. No más. La Corte Internacional de Justicia, mira, mi pronóstico va a decidir que una pequeña porción del terreno, del territorio, pase a Venezuela, pero el gran grueso de la proporción va a quedar en manos de Guyana, lamentablemente por el abandono de más de 23 años por parte del régimen chavista en Venezuela y la entrega, porque ellos fueron los que le entregaron el Esequibo a Guyana. Todavía en el año 2012, por supuesto, todavía en el año 2012, 2014, los guyaneses estaban detrás de Venezuela para solucionar eso por la vía amistosa y árbitro de las Naciones Unidas. Ah, pero somos la potencia, somos la gran potencia, decía el chavismo. Y la gran potencia, mira, que se la metieron pero completa, ¿no? Para decirlo así en términos claritos. Con vaselina, o sin vaselina, o sequito. Y me perdonan la vulgaridad, pero es que da rabia esto. Da rabia esto lo que está pasando con el tema del Esequibo. Lo estamos perdiendo por culpa del chavismo. No vengan ahora a venderse como salvadores de la patria en esta situación. Carlos, muy rápidamente, yo también te tengo una pregunta. Manuel Rosales dice que no quiere ser candidato presidencial. ¿Te le cree? Buen tema que estás tocando a esta hora, ya al final de este segmento. Alan, mira, una de las posiciones que ha tenido Manuel Rosales es ser presidente de la República. Mi pregunta es al gobernador del estado Zulia. Perdió todos los entornos desde el estado Bolívar, el estado Cojedes, Sucre, Anzoátegui, la Gran Caracas, que tenía una gran participación como partido. Ahora, un Nuevo Tiempo no tiene el mismo poder que tenía antiguamente en diferentes estados del país, todo hace más de 12 años. Fíjate que en el estado Zulia hay un municipio que es muy conocido, que es Machique, y hoy día no lo tiene un Nuevo Tiempo, sino lo tiene el alcalde Vidal Prieto, que es independiente. Ahora, él aspira a ser presidente, pero a la vez con la visita del presidente de facto, Nicolás Maduro, al Palacio de los Cóndores en la ciudad de Maracaibo, mucha gente ya está versando otros temas. Al igual que esto, Alan, que también te suelto este punto. He visto en los últimos 3 días, y sobre todo en el día de hoy, el ataque que tienen entre las fuerzas vivas de los partidos de oposición de ambos partidos. Aparte de todo, tanto por Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática en sus 2 fases, y en los 4 partidos que queda de COPEI, que está subdividido. La misma oposición, Alan, esto es preocupante y sobre todo para el electorado, de posible haber una buena elección, se están echando garras encima. Esto es preocupante, pero más preocupante debería ser que Manuel sabe que no está en el ojo muy bien visto, que él debe hacer otros elementos de juicio para poder lograr una posible, que él tendría que ser candidato porque es el presidente del partido Nuevo Tiempo en el estado Zulia. Pero en los demás estados, Alan, ¿cómo está? Hay otros precandidatos. Está María Corina, está Julio Borges, está Henry Ramos Aluc, está Bernardo Gutiérrez, está
Juan Carlos Fernández en la ciudad de Maracaibo, no sabemos, Andrés Velázquez. Es decir, hay predilección en el 2023 al 2024, al momento a Manuel Rosales Guerrero. Bueno, ahí queda el tema. Vamos a seguirlo analizando mañana, Carlos. Nos despedimos. Perfecto. Y una queja antes de... No. Arauca, norte de Santander, Cundinamarca, departamento San Juan del Cesar, La Guajira, problemas graves con el internet desde hace 2 días. Se presume que posiblemente mañana en algunos segmentos, comunidades y municipios de la costa caribe queden sin el internet por motivos de los torrenciales aguaceros, Alan. Bueno, ahí queda la cosa. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y de regreso seguimos aquí con más de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así el último segmento del programa en la tarde de hoy. Bueno, siguen la reseña de casos de violación de derechos humanos en Venezuela. En esta oportunidad, el caso de la presa política María Auxiliadora Delgado, quien se encuentra detenida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El Instituto CASLA, que dirige Tamara Suju, envió una carta a la Defensoría del Pueblo de España sobre el caso de esta presa política María Auxiliadora Delgado, ya que ella tiene la doble nacionalidad, ella es española y venezolana. Hizo la denuncia Tamara Suju y el Instituto CASLA sobre esta situación, y el Defensor del Pueblo de España ha respondido y ha especificado la negativa del régimen de facto de permitir visitas consulares solo una vez en más de 4 años, siendo solicitado tanto por la embajada como por el consulado. El régimen simplemente ignora estas solicitudes, estas peticiones, y mientras tanto se siguen violando los derechos fundamentales de esta presa política hispano-venezolana, María Auxiliadora Delgado, que se encuentra detenida en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El régimen simplemente ignora, hace un corto resumen de los malos tratos y de su situación de salud y de retardo procesal a lo que son sometidos los esposos. Insólitamente, el régimen argumenta que para privar de sus derechos consulares a María Auxiliadora, que la nacionalidad hispano-venezolana de ella limita su derecho de asistencia consular. Tampoco dejan presenciar el juicio a los representantes del gobierno español. Así que así están las cosas. A usted no le protege ni siquiera el hecho de ser ciudadano con doble nacionalidad. En Venezuela, el régimen, cuando le da la gana, viola los derechos esenciales de los venezolanos, viola los derechos esenciales de aquellos que tienen doble nacionalidad e irrespeta las autoridades representantes de los poderes públicos españoles, en este caso, y las autoridades representantes de los derechos de estos ciudadanos, porque son también ciudadanos españoles. Así están las cosas en Venezuela. El caso, repito, de María Auxiliadora Delgado, presa política en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Resulta que a ella no le paran, ni siquiera a la orden de los jueces venezolanos le paran, ni siquiera a las decisiones tomadas en los altos tribunales venezolanos. A ellos no les importa. Violan la ley. Un sistema en donde las autoridades se sientan con el derecho y la facultad de pasar por encima de decisiones de tribunales hace muy claro que ellos no van a respetar ni los derechos económicos, ni los derechos sociales, ni los derechos políticos, ni los derechos humanos. Entonces, ¿cómo pretende el régimen que un inversionista se venga a Venezuela a traer su dinero bajo un sistema en donde se respetan todas las alternativas, todas las posibilidades? No se le permite al ciudadano el ejercicio sano de sus derechos. Esa es la situación entonces que se está presentando en Venezuela en este momento. Vamos a escuchar el notiaudio del Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Un total de 757.000 niños, niñas y adolescentes recibieron entre enero y octubre de este año algún tipo de ayuda humanitaria en Venezuela,
según indicó un reporte publicado este lunes por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Asimismo, esta oficina de la ONU señaló que también se han visto beneficiados 942.000 personas de 18 a 59 años de edad y 474.000 personas mayores a los 60 años. Esta cifra de un total de 2.7 millones de venezolanos atendidos en los primeros 10 meses del año. Colombia y el ELN reiniciaron proceso de paz en Caracas. Nos está dando certezas y la convicción profunda de que vamos a lograr el propósito que nos suma: ser hijas e hijos de una misma patria, con cambios y transformaciones, cambios subjetivos que nos lleven a superar dinámicas de muerte, muerte en la palabra, muerte en la exclusión del otro, para construir una nación donde todas y todos quepamos. Para el mes de octubre de este año, una familia conformada por 5 personas requirió de $459 estadounidenses para acceder a la canasta alimentaria familiar. Según los datos arrojados por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, la variación mensual fue de 9.7% en el 10º mes del año, si se compara con el mes anterior, cuando estaba en $446.83. El Sendas indicó que el sector de alimentos que registró mayor aumento fue el de la leche, quesos y huevos, con un alza de 16.5%. Encuesta de Convite revela que adultos mayores viven en un dilema entre comer o comprar medicinas. La encuesta Condiciones de Vida arrojó que el 22% de las personas mayores no tiene acceso a servicios de salud. 55% de quienes tienen acceso lo hacen mediante ambulatorios o dispensarios privados, es decir, recurren a un gasto de bolsillo de su dinero o algún familiar para poder acceder al servicio de salud. Un 45% de las personas mayores compran los medicamentos, sí, pero lo hacen con dificultad. Y un 21% solo puede comprar algunos de los medicamentos recetados. Juan Guaidó prevé convocar instalación del Parlamento de 2015 el 5 de enero. El 5 de enero del 2023 se va a instalar la Asamblea Nacional. El 5 de enero del 2023 es mi responsabilidad como presidente del Parlamento convocar la sesión de instalación de la Asamblea Nacional y de los diputados, defender entonces la voluntad expresada en ese Parlamento electo en el 2015 para enfrentar el régimen. Nadie le va a dar beligerancia a un Parlamento usurpado. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Fue el Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esta organización y Siempre Venezuela. Estados Unidos está en conversaciones con México y otros países para facilitar el retorno de los venezolanos a Venezuela. Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración de los Estados Unidos, ha confirmado esta noticia. Ha dicho que estamos buscando ver cómo podemos tener un proceso seguro, ordenado y funcional. Actualmente no tenemos una relación con el gobierno de Venezuela, pero sí tenemos la capacidad para realizar repatriaciones a ese país. Así que los Estados Unidos preparando las opciones para facilitar el retorno a los venezolanos y la migración venezolana de diversos países a Venezuela. En este reporte cerramos nuestra edición en la tarde de hoy. Como siempre, le hemos llevado información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Ha sido un trabajo en equipo para todos ustedes. Para que estén pendientes de nuestras próximas ediciones mañana. Siempre Venezuela en sus horarios, en la mañana, en Aruba, al mediodía, desde Colombia, de 12 a 2 de la tarde, hora colombiana, y de 4 a 6, también hora colombiana. Así que pasen una feliz noche y los esperamos mañana nuevamente. Venezuela siempre, siempre Venezuela. Siempre Venezuela,
Es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben.